Continuamos acá con tu amigo Sisol en Radio Canto Grande 97.7 de la FM. No se olvide de llamarnos al 388-3800. Hoy tenemos paquetes gratuitos médicos para ti. En Sisol de Camaná tenemos paquetes de nutrición, una consulta nutricional y un menú nutricional. Y en Sisol de la Victoria tenemos paquete cardiológico, dosaje de glucosa, colesterol, triglicéridos, electrocardiograma y consulta cardiológica. Estamos conversando con el doctor Claudio Mori sobre esta enfermedad, la gastritis. Él nos había comentado que a veces existe gastritis sintomática y asintomática. Vamos a ver la gastritis sintomática. Estábamos viendo cuáles son los síntomas que pueden definir que yo puedo tener o no gastritis. Antes de continuar, quisiera aclarar, porque probablemente muchos de mis pacientes me están escuchando y muchos me conocen como cardiólogo. Entonces quiero aclararles, yo no creo mucho en los títulos, no me gusta hablar de eso, tampoco no creo que el hábito haga al monje, pero para aclararles que he hecho las dos especialidades, he hecho medicina interna y he hecho cardiología, ¿no? Entonces, para que no se confundan hablando de un tema de claro, medicina doctor. Interna y claro. Me conocen como cardiólogo. Claro, doctor Claudio Mori. Entonces vamos retomemos el tema de los síntomas, ajá, de la sintomática. Claro, la gastritis aguda puede ser sintomática y muchas gastritis pueden ser asintomáticas durante algún tiempo. Y uno solamente las descubre incidentalmente cuando hace una endoscopía y se encuentra con que hay inflamación en el estómago, ¿no? Y los síntomas pueden ser muy variados, no solamente en el tipo de síntomas, sino en la intensidad. Una gastritis aguda muchas veces puede simular, como le digo, un cuadro quirúrgico, un dolor muy intenso en la zona del epigastrio, que hace que los médicos investiguen para ver si el problema no es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿no? Y muchas veces se de esto con fármacos, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica que uno ya tiene gastritis? El diagnóstico se puede hacer clínicamente, pero también se puede hacer endoscópicamente, ¿no? Cuando hay dudas, ¿no? Y la prueba terapéutica, ¿no? Generalmente, por ejemplo, la gastritis aguda se puede parecer en un momento de la evolución de los síntomas del paciente a un cuadro de apendicitis aguda. Los cuadros de apendicitis aguda muchas veces empiezan con un dolor en la zona del epigastrio, no en la zona del estómago, no en la zona del apéndice. Y durante varias horas puede el dolor persistir en esa zona hasta que después desciende hacia la parte inferior del abdomen. Entonces el médico durante ese tiempo puede hacer pruebas terapéuticas, usar fármacos para la gastritis, por ejemplo, bloqueadores, inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol en ampollas. Y cuando es una gastritis generalmente esto cede, ¿no? Pero si no cede es porque probablemente la causa no sea gastritis, sino sea otra cosa. Entonces uno tiene que mantener en observación al paciente. Esa también es una forma de hacer diagnóstico, observar, evolucionar, ver cómo responde el paciente a los fármacos, cómo responden sus síntomas a los fármacos. Es lo que a veces no le explicamos bien a los familiares por qué lo mantenemos al paciente en observación cuando hay ciertas dudas. Doctor, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días, bienvenido amigo Sisol. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es, ¿por qué me arde tanto el estómago y por qué tengo tanta hambre gracias a la gastritis? ¿Por qué le arde tanto el estómago y por qué tiene tanta hambre? ¿Qué edad tiene? Cintia, ¿qué edad tienes? 37 años de edad. Y Cintia, ¿comes a tus horas? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Ingieres alimentos al día? A cada rato. ¿A cada rato quieres comer? Sí, señorita. Ya, Cintia, entonces el doctor te va a responder. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si le respondo a la señora que nos ha llamado de manera individualizada con la información que me ha dado. Podría ser un caso de gastritis, ¿no? En este caso, podríamos explicar que sus síntomas de varias maneras. Podría ser la ansiedad, el estrés es una causa de gastritis, ¿no? La ansiedad puede hacer que una persona tenga la necesidad de ingerir alimentos en forma frecuente, pero también podría ser un problema de resistencia a la insulina, que también hace que la persona esté comiendo a cada rato.
pero la posibilidad de que sea una gastritis aguda es una buena posibilidad, pero el médico nunca se queda solamente con ese diagnóstico, tiene que pensar en otras causas. La epigastralgia o el ardor en la zona del epigastrio, la gastritis aguda no es la única causa, hay otros problemas que pueden también dar ese tipo de sintomatología, ¿no? Un problema pancreático, un parásito, por ejemplo, la yardiasis, que es un parásito típico del duodeno, puede dar un cuadro bien parecido a la gastritis, a la úlcera, ¿no? Y la tuberculosis puede ser una causa también de gastritis aguda y crónica también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que considerar todas esas posibilidades, pero la endoscopía nos ayuda, porque uno entra, ve el patrón inflamatorio, toma una biopsia y se acabó el problema, pues se aclara todo inmediatamente. Claro. Entonces a Cintia le recomendamos que vaya a chequearse. Que vaya donde el doctor Valdés a Hacho para que le haga una endoscopía y una biopsia y salgamos de dudas. Y salgamos de duda a ver si tiene este tema de la gastritis. Y después que vaya a mi consultorio para verla de una manera ya integral. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de la gastritis? El tratamiento de la gastritis básicamente es con inhibidores de bomba de protones, con fármacos que inhiben la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Estamos hablando de ranitidina, omeprazol. Los inhibidores de bomba de protones son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol. Los bloqueadores de H2 son la ranitidina, ¿no? ¿Estos qué hacen en el estómago? ¿Ayudan? ¿Protegen? Hacen que disminuya la producción de ácido, ¿no? Disminuye la producción de ácido. Definitivamente los inhibidores de bomba de protones son mucho más efectivos que los bloqueadores H2 tipo ranitidina, los han superado, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo más o menos dura un tratamiento? ¿Puede ser una semana, en 15 días? Dependiendo de la causa, ¿no? Cuando se trata de Helicobacter pylori, generalmente el tratamiento dura unas semanas, ¿no? El tratamiento es a base de inhibidores de bomba de protones y también de antibióticos para eliminar el Helicobacter pylori. Este tema del Helicobacter pylori, cuéntenos un poquito más cómo se descubrió un virus, el concepto se le ocurrió a un médico australiano cuando era residente de medicina interna, hace ya más de 30 años, y se alió con un patólogo de su hospital, y él fue el que concibió la idea de que pudiera haber una asociación bacteriana como causa de la úlcera péptica, ¿no? Y por ende de la gastritis, ¿no? Y el concepto, al principio sus trabajos rebotaron en muchas revistas probablemente por problemas metodológicos, pero este doctor australiano fue reconocido en la década del 90, le dieron el premio Nobel por el concepto, ¿no? Que cambió radicalmente el manejo. Antes un paciente que sangraba por una úlcera, por ejemplo, la mayoría terminaban en sala de operaciones. Ahora es raro el paciente que tiene que ser operado por una úlcera del estómago o del duodeno, ¿no? El manejo es médico básicamente o endoscópico. La gastritis va agudizándose, ¿no? Agudizándose. ¿Y cuál es el pronóstico más adelante de la persona que ya no supera esta enfermedad? Bueno, ¿cuál es el pronóstico? Dependiendo de la causa de la gastritis, ¿no? Dependiendo de la causa de la gastritis, ¿no? Si es por el Helicobacter pylori y el paciente recibe tratamiento, el pronóstico es bastante bueno, ¿no? Pero si la causa es el alcohol, el pronóstico va a depender de que el paciente siga tomando alcohol. ¿Gastritis puede originar cáncer de estómago? No. Bueno, sí. Sí, la gastritis, algunos tipos de gastritis agudas pueden ir hacia las gastritis crónicas, atróficas, y estas pueden derivar en cáncer. Eso sí es cierto. Al hacerse crónicas se pierde el tejido superficial, glandular, y el epitelio del estómago empieza a cambiar. Eso se llama metaplasia, se empieza a aparecer del intestino, y eso se puede terminar en cáncer. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo ocurre eso? O sea, por ejemplo, me diagnostican gastritis, va avanzando, claro. No dejo los tratamientos, eso, ¿no? Por supuesto. ¿De cuánto tiempo demora en hacerse un cáncer? Depende de la virulencia del Helicobacter pylori y depende también de la respuesta inmunológica del paciente. Es variable, ¿no?
puede ser, en algunos pacientes, en algunas personas puede ser más rápido que en otras, depende mucho, porque no todos los Helicobacter pylori tienen la misma virulencia. Hay algunos Helicobacter que son muy agresivos, ¿no? Doctor, también influye mucho el agua que bebemos. Claro. ¿No? Influye mucho el agua que bebemos. Precisamente, la Municipalidad de Lima va a monitorear, ¿no? Y va a observar el transcurrir del agua desde que sale de la tarjea. El agua que bebemos no es muy potable, no es potable, doctor. Claro, y muchas veces está en contenedores, en depósitos, ¿no? Pero ya sabemos que una simple medida de por cada litro de agua 3 gotitas de lejía, eso puede eliminar muchas bacterias y muchos gérmenes del agua y hacerla más limpia de bacterias. Por ejemplo, en Europa uno puede tomar agua del caño, pero acá no. No, acá no se puede hacer. Acá te da cualquier enfermedad, desde el cólera. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que tener un sistema de atención, por eso probablemente tenemos uno de los sistemas de atención primaria mejores del mundo, porque la diarrea es aguda, es una de las enfermedades más frecuentes en niños, ¿no? Claro. Doctor, ¿y qué otras recomendaciones aparte del agua debemos darle a las personas para que no les dé gastritis? ¿Qué recomendaciones? Bueno, en cuanto a lo que es el Helicobacter, la higiene, ¿no? Lavarse las manos antes, después de comer, antes y después de ir al baño, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos la costumbre de saludarnos con un beso, ¿no? Yo he estado en otros países y en otras ciudades y nadie se saluda con besos, se saluda con la mano, incluso hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a través del beso probablemente se transmiten muchas, y a veces uno besa a varias personas en un mismo momento, ¿no? Esa es una costumbre. Esa es una costumbre que no es muy buena, digamos, para la salud, muy higiénica. Bueno, estuve en una conferencia con una marquetera y también comentó lo que usted me dice, que no debe saludarse con besos, sino solamente darse la mano. Pero la gente que no le saludan con beso, doctor, se siente ofendida. ¿Por qué no me dio un beso? ¿Ah? Sí, pues, es que es cultural, pues, es cultural, ¿no? Darle la mano es como decirle un hasta aquí. ¿Ah? Sí, pues, pero sin embargo, la gente no se ofende cuando te miente en el Perú. Claro. O cuando duda de lo que dices. Ahí sí no se ofenden. Bueno, pasemos la higiene, el tema del beso. ¿Qué otras recomendaciones daría para...? Bueno, el uso juicioso de los antiinflamatorios, ¿no? Pero a la gente le gusta... Pronax, y además hay mucha publicidad. Hace varias semanas hablamos de la automedicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora han salido antiinflamatorios nuevos que son mucho más efectivos que los anteriores, ¿no? Y en algunos casos de dolor, pues, son útiles, ¿no? Pero tienen sus peligros también, tienen sus excesos, ¿no? Entonces hay antiinflamatorios que no pueden usar, por ejemplo, en forma indiscriminada la gente mayor, el adulto mayor, que con enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, ¿no? Por decirle, he visto yo dos casos de un chico de 18 años que tuvo una fractura el fin de semana, ¿no? Y tenía mucho dolor, le recetaron paracetamol y como le dolía mucho, pues se empezó a tomarse 2 paracetamoles cada 3 horas, cada 4 horas, y encima ingiere licor. Y es un cuadro de insuficiencia hepática aguda y terminó en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, cosas tan simples como esas de automedicación pueden provocar problemas bien serios, ¿no? Entonces, el uso de antiinflamatorios tiene que ser cuidadoso y siempre consultar, no necesariamente a una consulta, por teléfono consultar, ¿no? Doctor, usted que habla de la automedicación, en la televisión y en las radios hay muchas publicidades sobre antiinflamatorios, Pronax, Dolocodralán, Forte, y también para la gripe, también, doctor. Uh-huh. ¿Esto es bueno tomarlo? Porque en realidad ya uno está con gripe y de frente dice ya Panadol antigripal y 2 para cada, ¿no? ¿Cada cuántas horas? No, por ejemplo, en televisión yo veo que a veces... Entonces esos son antiinflamatorios. En televisión yo a veces escucho que dicen que todas las personas mayores de 40 años tienen que tomar aspirina. Eso es mentira, ¿no?
¿no? La aspirina, eso es mentira. La aspirina protege de los infartos en gente que tiene un riesgo coronario alto. Y el que tiene un riesgo coronario alto generalmente lo tiene que tomar en forma permanente. Y las personas que toman en forma permanente aspirina tienen un riesgo de 15% de ser hemorragia digestiva por gastritis aguda. Entonces no es un juego, ¿no? Entonces, no es un la juego. gente va a tomar una medicina que no le protege de nada y le está exponiendo a un riesgo, ¿no? Doctor Claudio Mori, vamos a regresar, vamos a seguir con este tema después de este corte comercial.